Queridas, queridos, martes de podcast. Eh, Verán, en muchos sentidos estamos en un periodo, y digo estamos porque no puedo limitarme solo a mí, todo el mundo, en un periodo muy curioso, por no decir también aterrador. Eh, Primero, cuando digo aterrador no me refiero a ninguna noticia en particular. Simplemente la velocidad a la cual evoluciona el mundo espanta. En estos momentos, para mí es un día lunes 27 de julio, lunes 27 de julio del 2026, queridas, queridos. Me río porque se me atraviesan las fechas. Es que me la paso también leyendo textos de hace muchos años. Y a veces más cuando trato de ya no tomar tanto café, se me mezclan las ideas, se me mezclan las palabras y extraño el café. Café, queridas y queridos, no una sustancia ilegal, no una sustancia mala, pienso yo, pero he querido alejarme del café. Mm, Tal vez por eso será que siento, digamos, la realidad aterradora, la vida como bastante extraña. Pero bueno, es una impresión que ha estado acompañándome desde hace años, pienso yo. Cuando empieza el, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador aquí en México, cuando empieza, digamos, este proyecto político de la Cuarta Transformación, es un periodo de cambio muy profundo no solo en mi vida, sino en la vida política de mi país. Le soy sincero, yo voté por Andrés Manuel López Obrador, no tengo pena en decirlo, no tengo pena en señalar, no me adiciona a ningún partido político, pero sí me apoyo en un periodo, en un movimiento, en una situación que pienso yo México necesitaba. Ajá. Eh, Cuando todo esto ocurre, le soy sincero, yo trabajaba en esos tiempos atención a víctimas de delito, pero mi turno era fines de semana. Razón por la cual, pues, yo no tenía tanto contacto con, eh, digámoslo así, la vida normal de la empresa en la cual yo trabajaba. La vida normal, es decir, trabajo de lunes a viernes, ¿no? Sábados y domingos como que es X, o era X. Eh, Durante aquel tiempo trabajaba yo en una terminal de autobuses aquí en la Ciudad de México, es decir, para esta empresa, pero teníamos un programa de atención a la gente que iba y venía en autobús. Y habiendo ganado Andrés Manuel López Obrador un cambio político que realmente no solo yo, sino creo que dos terceras partes de la población de todo México lo puso en evidencia en las urnas. Creo que esa fue, digamos, la proporción de votantes que votó por Andrés Manuel López Obrador. Que fue el año 2020 más o menos? No me acuerdo exactamente, pero no es necesario tanto las fechas, el chiste es la impresión de rareza, la impresión de extrañeza. Y justamente fue no una culpa de extrañeza por Andrés Manuel López Obrador, sino porque poco tiempo después vino el COVID, la pandemia del 2021. Por eso dudaba. Trabajé
en ese programa, digamos, de atención a víctimas de delito, pero en población que viaja por varios años. Ajá. Era esta empresa, la misma que para la cual estuve trabajando 13 años, pero eh, estando yo en la terminal de autobuses, habiendo ganado ya Andrés Manuel López Obrador la presidencia, yo dije en cualquier momento a ver qué pasa. Empecé a vivir con cierto miedo, no hacia mí, sino en general. Yo sentía que las condiciones sociales en cualquier momento estallaba, no sé, una guerra civil, una guerra eh, financiada por Estados Unidos, aquí en México, no sé, cualquier cosa. Yo pensé en 2020, ni siquiera estaba electo por primera vez Donald Trump como presidente de Estados Unidos, pero no pasó nada hasta que llegó la pandemia. Ajá. Y en un principio nadie creía en la pandemia, nadie. Ni Donald Trump, ni Andrés Manuel López Obrador, ni los médicos, la comunidad médica internacional no se ponía de acuerdo, pero poco a poco, coronavirus, 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 y ¡pum! Las terminales de autobuses, no puedo decir que cerraron operaciones, pero sí se redujo monumentalmente, digamos, la cantidad de gente que viajaba. La gente tenía miedo a salir. Nosotros, como trabajadores de esta empresa, nos asignaron otras actividades, ya no nos dejaron en las terminales de autobuses. Y estuvimos haciendo, no me acuerdo realmente, creo que llamadas, no recuerdo. Pero durante todo ese tiempo, que fueron yo creo que meses antes de retornar a la actividad cotidiana, no, es verdad, ya me acordé qué pasó. 2021 más o menos. No solo era una cuestión, digamos, institucional, era una cuestión muy evidente, muy natural, dependiendo de qué punto de vista lo veas. El Internet. Me acuerdo haber estado buscando cursos, cursos que a mí, como, digamos, ya había escrito mi libro, había publicado ya mi libro gracias a Amazon. Empiezo yo a buscar mecanismos para distribuir mi libro, mecanismos para establecer relaciones con editoriales, con universidades, etcétera, 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 etcétera. Comienzo ¿cómo se llama? Un blog. Y cuando estoy estudiando para el blog, cuando estoy estudiando para buscar medios de distribución de mi libro, me doy cuenta de que es una tarea de nunca acabar, literalmente. Aprendías algo, mañana cambiaba. Te actualizabas, mañana cambiaba. Internet nos dejó eso, digámoslo así. Y forma parte también de este miedo o este terror sobre la actualidad, ¿no? En estos momentos me decido a grabar los podcasts poco antes de publicarlos. ¿Por qué? Pues porque yo no sé realmente qué noticia va a salir y que va a alterar por completo toda la estructura, o, digamos, económica, política, social que me sostiene. No tengo idea. Es más, lo más elemental, lo más cercano. Saben que estoy desempleado, pero que he estado también aprendiendo a generar videos. Sigo leyendo, sigo compartiendo mis lecturas, sigo, digo, haciendo cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo, una de esas cosas es mandar currículums. Pu, 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 pu. Psicología, docencia, ciencia de datos, todo. Mando currículums, 3 perfiles al menos, ¿no? No sé en qué momento me va a llegar una respuesta de no sé dónde. No tengo idea.
Y yo creo que en eso radica mucho esta experiencia que yo llamo terror. Puedo estar en mi casa, puedo pensar en lo que acabo de estudiar, controversias Melanie Klein, Anna Freud, pienso en el derecho, que es una carrera que me gustaría terminar. No puedo porque no estoy trabajando, porque no puedo pagar la colegiatura. No decidí estar en la Universidad Nacional Autónoma de México justamente porque conozco su carácter controversial. Ahí estudié psicología, me invitan muchos en su tiempo conocidos que después resultaron ser traidores, hijos de... ¿Estudia derecho en la UNAM? No, no porque sea una mala escuela, es de las mejores en el mundo, pero la UNAM es muy inestable en su actividad. Ahorita, ¿qué acaba de ocurrir con la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México? Yo entré por examen de ingreso. Entré a la Facultad de Psicología. Me costó 3 intentos. Me costó mucho estudio. Facultad de Psicología, creo que me pidieron 72, 92, no me acuerdo cuántos aciertos, pero los obtuve y ¡pum! Ahí está, ¿no? Esto en el 2001. 2026, la UNAM hace por primera vez, Universidad Nacional Autónoma de México, por primera vez pide para su ingreso un examen hecho completamente en línea y vigilado por inteligencia artificial. ¿Qué pasó? Bueno, pues los interesados, alrededor de 100,000, lo vi hace poco tiempo en las noticias, poco más de 100,000, 20 alumnos intentaron ingresar a la UNAM por examen de ingreso, ajá, que es una de las formas de entrar a la UNAM. Eh, pues resulta que históricamente ha sido la generación de alumnos que no solo aprobaron más, sino que también obtuvieron las más altas calificaciones. Es decir, hicieron trampa. Razón por la cual se busca o repetir el proceso o tal vez que no entre ninguno de los que no solo aprobaron, sino de los que estaban ingresando por el examen de conocimientos, ajá, el examen de ingreso. Es un caos, es un caos. No solo la UNAM, el mundo actual. Y algo que a mí, y lo comenté varias veces en redes sociales, a mí me asombra, primero, que toda esa gente siga buscando educación tradicional. Segundo, que la UNAM no tenga en consideración que cualquier individuo con un celular tiene acceso a inteligencia artificial y básicamente a todas las respuestas de cualquier examen que se pueda hacer de cualquier materia. Tercero, de que justamente siendo la inteligencia artificial una tecnología tan nueva, la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, no haya tenido en consideración que su sistema podía fallar. Fue una crisis total del pensamiento académico. Pero, UNAM, Corte Penal Internacional, desde la semana pasada que empecé a compartir con ustedes el texto del profesor Francisco Matamoros, Psicología Forense, ese mismo día que yo decido empezar con el texto, sale la noticia. Donald Trump declara guerra mediática en contra de la Corte Penal Internacional. Puede ser que no signifique nada para ustedes, queridas, queridos, pero es básicamente, ahora no puedo, el pinche loco de Donald Trump quiere destruir una de las instituciones más importantes representantes del derecho, de la ley, del orden legal a nivel internacional. Ese día comencé a leer temblando. ¿Por qué? Esto no pasó en la primera administración de Donald Trump. Pasaron muchas cosas muy locas, entre ellas la pandemia. Pero
esta segunda administración de Donald Trump, creo que tiene menos de un año. Se va a cumplir el año en octubre, no sé, pero no tiene, tiene meses. Mira, no sé, estoy tan enojado, estoy tan aterrado de que en una de esas eh, los temblores es otra cosa. Venezuela, lamentable. Y no solo Venezuela, más y más temblores. Y México es una zona de temblores. Estoy aterrado porque dentro de todo esto, nadie cancela que al loco presidente norteamericano se le ocurra que es una buena idea declarar una guerra en contra de todo lo que atente en contra de sus intereses, que básicamente es el mundo entero. Y Estados Unidos, siendo una de las potencias militares más grandes a nivel mundial, tiene básicamente bases militares en todo el mundo, en todo el mundo. Por supuesto, también este mismo clima de incertidumbre se vive dentro de la sociedad norteamericana, porque una cosa son los políticos en Estados Unidos y otra cosa es la sociedad. Y la sociedad norteamericana está también mucho más alterada que yo, ajá, por noticias, por todo y por nada. Y el único factor que yo encuentro de calma, de tranquilidad, de al mismo tiempo conflicto interno, es decir, lo que me motiva es el estudio del psicoanálisis. Y yo puedo decir, es que es una locura. En medio de toda esta tormenta de noticias, en medio de todo este caos informativo por las posibilidades de comunicación que tenemos al día de hoy, que en cualquier momento se me puede aparecer en el celular, alerta sísmica, me puede aparecer una noticia. Trump hizo esto en Medio Oriente. Tengo mucho miedo de ese escenario. En medio de todo esto, de repente, me acuerdo que leí esto en tal texto. Quisiera retomar el estudio, a través de mis videos, del porvenir de una ilusión. Quisiera empezar o retomar las obras de Melanie Klein. Y poco a poco, en estos momentos. Ah, claro, otra cosa. Empecé a, digamos, establecer contacto con el doctor Francisco Matamoros, ¿no? Uno de mis últimos videos que también dije, ¿por qué no empezar una serie así sobre crimen real? Por supuesto, no nada más es una cuestión de abordaje personal, es una cuestión de también darle un sentido de colocar al psicoanálisis como espectador, como participante de, por un lado, psicología forense, pero también el mismo psicoanálisis, puedo decir que tiene una identidad. Entonces, mientras ocurre todo este caos a mi alrededor, es, puedo decirlo así, también el caos que originó Sigmund Freud, uno de mis factores de orden. Ajá. ¿Por qué digo caos? Porque, bueno, el doctor Freud hizo propuestas, el doctor Freud hizo aportaciones. Pienso yo que a la ciencia en su conjunto, a la ciencia como un movimiento cultural humano, ujú, histórico, pienso yo que las hizo. Puedo fundamentarlo, pero mm, otra cosa fue lo que hicieron sus discípulos. Ahorita justamente acabo de terminar la lectura de los antecedentes, ¿no? Estamos leyendo este libro, Las controversias, Anna Freud, Melanie Klein.
pero ahorita estamos en los antecedentes, antes de entrar de lleno a los debates que fueron transcritos en ese libro. Y digo, caray, caray, es una situación también caótica, no el psicoanálisis, todo el mundo. Podemos decirlo así. El doctor Freud, como una persona, recibe pacientes, era médico, pero así como recibió el doctor Freud pacientes, nosotros podemos recibir hoy pacientes desde el lado de la psicología, desde el lado de la medicina, alumnos en una escuela, ¿qué les puedo decir? Clientes en una tienda, recibimos gente. Ajá. Y justamente en ese contacto que tenemos con las personas, pues vemos, escuchamos y tomamos decisiones. Ajá. Cuando Freud recibe sus pacientes, los atiende como médico, determina cursos de tratamiento a seguir, dependiendo, por supuesto, no de una, un método que él creó, el psicoanálisis, es decir, yo soy un médico y vas a venir conmigo y tienes una infección, no te voy a psicoanalizar, te voy a tratar por tu infección, te voy a dar antibiótico, por ejemplo, ¿no? Pero esa era la práctica de Freud del psicoanálisis, de la medicina. Recibo pacientes, los trata, soy médico. Ajá. Al día de hoy, tengo título en psicología, puedo recibir pacientes, bueno, te escucho. No te voy a preguntar, oye, ¿y cuándo empezó tu infección? Bueno, al menos no si no lo mencionan en análisis. Y por supuesto, yo no les voy a dar antibióticos, yo no les voy a dar medicamento, les voy a decir, ve con el médico. O, ¿por qué no vas con el médico? Ese es el punto, ¿no? Digo, tenemos alternativas. Ajá. Si ahora, supongamos, mañana empiezo a trabajar en una tienda de abarrotes, supongamos. Va a venir la gente y me va a decir, dame 1 kilo de frijoles, 1 kilo de arroz, 1 kilo de huevo. Claro, aquí está. Podemos hablar, podemos simplemente terminar la transacción, podemos hacer amistad, podemos, no sé, salir a jugar fútbol, X, Y, Z. Queridas, queridos, es que mientras más conciencia tenemos del mundo, menos tranquilos estamos. Ajá. Y mientras menos tranquilos estamos, algo curioso está ocurriendo. Es verdad, al día de hoy, mucha gente trabaja en redes sociales. No me refiero necesariamente a creadores de contenido. Gente que tiene su tienda en línea. Ajá. Gente que vende a través de Facebook, Instagram, TikTok, ¿no? Y así la gente vive, así la gente trabaja. Pero también por esos mismos medios, en esas mismas plataformas, nos enteramos de todo. Es verdad. Ahorita estaba pensando justamente en esta, digamos, como inyección de información que tenemos a través de los dispositivos móviles, ¿no? En esta relación digital que sostiene al mundo humano hoy. Y digo sostiene porque al fin y al cabo, mm, si hoy hay una crisis política, esa crisis se ha venido dando justamente como historia de los estados mismos. Voy a regresarme un poquito atrás. Ajá. Hablo de crisis política no en México, sino básicamente en todo el mundo. Ujú.
Donald Trump llegó a la presidencia por segunda vez a través de un proceso democrático. Y estoy hablando solo de un sujeto, ajá, uno. Pero en sentido general, digámoslo así, el contacto que tenemos con las redes sociales y los dispositivos móviles ha favorecido un descrédito, una mala relación de la población en general hacia lo que tradicionalmente se le denomina el poder político. Ajá. Y esto no es nuevo. Esto es, digamos, un fenómeno que se ha presentado desde hace al menos unos años. Ajá. Si les estoy hablando del 2020 aproximadamente, para la fecha es un tiempo aproximado. Ajá. Tiempo en el cual no solo hablamos de manera puntual, de manera cotidiana de noticias falsas, hablamos también, digamos, de esta relación necesaria del sujeto humano con la tecnología. En estos momentos, no solo no sabemos literalmente qué está pasando. Es que, fíjense, ya no me voy tanto a las regiones de Irán, donde ahorita el conflicto con el estrecho de Hormuz ha tenido al mundo tenso, ajá, por una cuestión económica, el petróleo. Ajá. Pienso en mi propia familia, pienso en lo que estarán haciendo, pienso en lo que estarán viendo en redes sociales, pienso en las noticias que, si a mí me pone nervioso, ¿cómo estará mi padre? ¿Cómo estarán mis hermanos? Mi madre. Mi madre yo creo que debe estar viendo sus programas en Netflix, así que no me preocupa tanto porque ella no es tanto usuaria de redes sociales. Ajá. Ella ve sus programas en YouTube de chismes y ya. Pero fuera de eso, pues se mantiene un tanto aislada de esta cuestión política que ciertamente a veces da mucho asco, así de... y al mismo tiempo es tan necesaria para poder determinar qué, es exactamente qué. Ese es el punto. ¿Se ha vuelto la política innecesaria? ¿Se ha vuelto la política un mar de opiniones en el cual ya no sabe ni uno ni sobre qué orientarse, sobre qué decidir? No solo he establecido contacto con el doctor Francisco Matamores por la lectura de su libro, sino que todos estos videos me han servido, digamos, para establecer contactos con otras personas y de muchos ámbitos, tanto del ámbito de la psicología como el ámbito del derecho, derecho nacional, derecho internacional. Recuerdo que todavía trabajaba en atención a víctimas del delito cuando creo que fue por el canal de Preguntas Incómodas, un canal venezolano, pero que se fueron, creo que a España, estos chicos. Conocí a un abogado que abordaba problemas legales ligados a religiones, específicamente sectas. Un abordaje muy interesante al respecto de la legalidad, digamos, esta libertad de religión que existe en la mayoría de los países del mundo que es tomada por algunas instituciones. Me acuerdo un artículo compartido por este abogado sobre los testigos de Jehová, en el cual señalaba que en ciertos países, creo que en ciertos lugares también de España, se empezaba a combatir y a perseguir
los grupos de testigos de Jehová. Ajá. Y bueno, siento que este video ha sido de todo y de nada, justamente, más que de esa impresión de indeterminación que al mismo tiempo me aterra y al mismo tiempo busco yo aterrizarme en todo eso. Busco yo orientarme a mí mismo en un mundo caótico, completamente caótico, y en el cual a veces tomo un respiro, cuando tomo los libros, cuando leo, cuando me pregunto. Y he estado no solo preguntándome, sino llegando también a conclusiones bastante interesantes. Por ejemplo, sobre la replicabilidad del método freudiano. ¿Qué tanto los analistas pueden o no servirse del psicoanálisis en la consulta? Y esto es algo que también vio Freud en Análisis Terminable e Interminable. Cuando la sesión analítica deja de ser psicoanálisis para convertirse en otra cosa, cuando el analista frente a su analizante a veces hace de maestro, a veces hace de analista. Justamente, no solo estoy hablando de una cuestión, repito, que al mismo tiempo me desordena y me vuelve a ordenar, tanto el psicoanálisis como la vida cotidiana. Ajá. Ahorita que lo pienso, mi situación no debió haber sido muy diferente de la situación de Freud al escribir la interpretación de los sueños, al escribir todos esos títulos que escribió antes de la Primera Guerra Mundial, porque todo esto se siente, queridas, queridos, es una tensión de que me imagino al doctor Freud, y esto por supuesto una imaginación fundada en el estudio de su biografía. Primero, conociendo a Martita. Híjole, es que está bien guapa esa muchacha y cómo me gustaría ser su novio, casarme, tener hijos, hacer vida con ella. Y ¡fum! La conoce y explotan los dos en cartas, tienen hijos, sus familias. No, 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 no. Creo que Freud no se peleó a golpes con su cuñado, con el hermano de Marta, pero sí no se simpatizaban. La madre, su suegra, la madre de Marta, lo veía como un pobre diablo al doctor Sigmund Freud. Es que eran pobres la familia de Freud. Ajá. Pero se casan, tienen hijos. Esos hijos, por supuesto, tener hijos y educarlos es simplemente palabras que describen toda una odisea. Freud empieza, ahorita estoy justamente, ¿no? Organizándome a mí mismo al respecto de la historia freudiana. Eh, Empieza a ver sus pacientes, se gradúa de médico en medicina, se va a estudiar con Charcot, regresa, abre su consultorio, empieza a recibir pacientes y no hay dinero para la comida. Préstame, por favor, préstame, préstame, préstame. Afortunadamente, bueno, yo ya tenía una deuda, pero no me preocupa tanto mi deuda y no he adquirido tantas deudas. Eh, pero viene la Primera Guerra Mundial y justamente yo creo que es algo que podemos rescatar no solo del psicoanálisis, sino realmente de la vida adulta. Queridas, queridos, es muy bonito vivir en ilusiones y decir, a mí no me va a pasar eso,
A mí no me, yo no me voy a enfrentar a las dificultades que enfrentó Freud, Lacan, mis padres, mis abuelos. Mm, Puede ser que no a esas dificultades. Dios quiera que no enfrentemos otra pandemia. Dios quiera. Pero las dificultades ahí van a estar. Y eso es algo que tenemos que transmitirle a nuestros hijos. Puede que nosotros no estemos ahí para cuidarlos toda su vida, pero justamente ellos tienen que aprenderse a cuidar. Ellos tienen que aprender a sostener su vida todo lo que sea posible. Y justamente en ese sentido, el estudio a mí me da estructura, que al mismo tiempo tengo estructura, veo noticias y digo, ay, nanita, qué feo. Por todo, básicamente. Digo, puede ser que efectivamente, mientras más yo estoy produciendo videos, más estoy en contacto con otros creadores, con otros videos y me espanto. Ujú. Pero es la vida y es necesario enfrentarla como es, no enfrentarla conforme lo que queremos que sea la vida, porque justamente si empecé a hablar de los adultos como nosotros podemos espantarnos, de niños no tenemos miedo a nada y vamos aprendiendo a tener miedo porque a nuestros amiguitos o a nosotros mismos nos pasaron accidentes. No recuerdo algún amigo mío que haya muerto jugando, pero sí tuvimos muchos accidentes. Me acuerdo, por ejemplo, en la secundaria, ya estábamos más adolescentes que otra cosa, ¿no? Éramos jovencitos de entre 12 y 15 años, secundaria, en México. Y recuerdo que en alguna ocasión, una muchacha de otro grupo que yo no conocía, pero este grupo o este grupo de amigas, eran la mayoría mujeres, estaban jugando a subir una barda, más o menos como de, ¿qué les digo? Un metro, como 2 metros de alto, pero entre ellas se apoyaban, alcanzaban la barda y subían para ver qué había arriba o qué había del otro lado de la barda en la misma escuela. Ajá. Bueno, pues en una de esas, una muchacha que, digo, no era gordita, pero sí era llenita, se sube a la, ¿cómo se dice? Se sube a la barda, se resbala y cae de pies, pero inmediatamente de rodillas. ¡Pam! Pies, rodillas, y empezó a llorar y empezó a gritar. Ajá. Y estaban jugando ellas. Nadie le hizo daño, simplemente un accidente. Ajá. Se la llevaron a enfermería y tal vez al hospital, no me acuerdo. Pero bueno, era un juego. Nadie la lastimó, nadie quiso que se cayera, simplemente se cayó. ¡Pum! Las veces que yo me torcí los tobillos jugando fútbol. Todo eso, queridas, queridos. Como adultos adquirimos ya ciertos temores, pero también es necesario dejar atrás esos temores para hacer cosas, porque si nos dejamos cegar por los temores, nada haríamos, nada haríamos. Eh, no haríamos nada. Ah, y luego está la otra realidad. Puede ser que no tengas temores y te dediques a hacer, y con el tiempo dices, ¿qué hice? Me refiero a justo lo que publiqué este video a partir del caso Jaso Cruz. En breve, descripción breve. Maestro de preparatoria o, digamos, educación antes de la universidad en la Ciudad de México, decide tomar su vida por
una denuncia falsa, según la versión de él. La fiscalía no llegó a investigar tanto, me parece. No se sabe si la declaración fue falsa por parte de su víctima, una alumna, una jovencita de alrededor de 15 años. No tengo así el dato exacto, pero una joven menor de edad. Él daba clases en instituciones de, digamos, todavía educación de adolescentes. Ajá, todavía no son adultos, no son niños, adolescentes. Pero esta chica dice, él me tocaba o él me tocó 6 veces. La chica se la llevan al hospital, le diagnostican un dolor de cabeza por estrés, algo así. Pero esto ocurre 14 de julio, junio. Avanza el tiempo, el profesor es retirado de su cargo por esta acusación. El profesor está, según entiendo, esperando ser llevado a un penal, llevado a una cárcel para vivir su proceso con prisión preventiva, así se le conoce en México. Todavía no está determinada su condición legal, pero puede pasar en prisión preventiva incluso años, que fue lo que él dijo. Los abogados, su trabajo no es sacarte, sino que te quedes ahí para seguir cobrando y te dejan ahí. Eso no lo quiero, dijo este profesor, esto no lo quiero, por eso me es necesario, a manera también de protesta, terminar mi vida. Fue lo que dice el abogado, ¿no? El abogado, el profesor. Eh, Publicó esto. Por supuesto, no soy el único en publicar sobre el caso Jaso Cruz. Establezco contacto con muchos creadores y digo, caray, la vida fuera de la empresa es otra cosa. La vida fuera del trabajo es otra cosa. La vida fuera de la escuela es otra cosa. La vida fuera de mi casa es otra cosa. La vida fuera de mis sueños es otra cosa. Y otra cosa también, la vida dentro de mis sueños. Caray, ¿en dónde estoy colocado yo? Bueno, pues ahí, justamente ahí, en una realidad que espanta, pero que es necesario atender, que es necesario afrontar. Podemos cerrar los ojos y decir salud mental para todos, paz, amor y paz, pero si buscamos sostener nuevamente esa clase de filosofías, esa clase de ilusiones, pronto vamos a tener a otro Donald Trump, no solo en Estados Unidos, sino en cualquier país del mundo. Son tiempos oscuros, es verdad, y esto me lo digo a mí mismo, pero hemos enfrentado tal vez cosas peores y no sabemos lo que nos traiga el mañana. Entonces, primero que nada, respira, respiren, respira y calma, que todo va a pasar y hay que enfrentarlo todo. Y segundo, no estamos solos. No es una cuestión de decir todo va a estar bien, porque eso sería mentir. Es una cuestión de decir estamos vivos y hay que luchar, porque la vida no es calma y tranquilidad, la vida no es salud mental, la vida es conflicto, la vida son diferencias, la vida son necesidades. Y adelante, no bajemos los brazos, no dejemos de buscar lo que queremos. Ese es el punto, queridas y queridos. Hay un caos y va a haber un caos. Es la humanidad, es la vida misma. No soy mucho de esa clase de temas, pero también está esa otra cosa, ¿no? Ese otro tema que también impulsó Donald Trump para que la gente no siguiera presionando por el caso Epstein, los ovnis. Digo, después del psicoanálisis, me parece esa clase de temas como
al mismo tiempo ligados con la religión y tan elementales como simple economía, simple diferencia, simplemente yo quiero helado de vainilla, pero tú quieres helado de fresa. ¿Y qué tal uno compartido? ¿Qué tal si yo te doy del de vainilla y tú me das el de fresa para que probemos de los dos? Estoy siendo muy abstracto en este comentario sobre los ovnis, porque este sí fue como, bueno, es algo que también me da miedo. A mí me da mucho miedo esa clase de posibilidades. Y no estoy pensando, por ejemplo, en situaciones como la guerra de los mundos. Simplemente yo me imagino a mí mismo frente a una entidad al parecer viva, pero que no es humana. Frente a un animal del cual no sabemos nada. Ajá. Y en eso digo, qué horror. Yo creo que me quedaría sin palabras. Pero miren, ya estoy fantaseando, ya estoy más bien divagando, pero es parte del análisis, queridas y queridos. Si el psicoanálisis es posible, es porque justamente podemos hablar. Y al hablar se abren puertas, al hablar convocamos realidades psíquicas. No estoy hablando aquí de metafísica, esotérica, no, 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 no. Hablar, digamos, desde una perspectiva no tan freudiana, sino más bien de un psicoanálisis de caricatura, hablar abre las puertas al recuerdo. Ujú. Un psicoanálisis más estricto sería hablar abre las puertas al deseo. Ajá. Esa relación, lenguaje y deseo, no la sostiene cualquiera. Ajá. Podría yo justamente aterrizar todo esta perorata, todo este bla 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 de casi una hora. El trabajo no es estar inscrito o formar parte de una nómina. El trabajo es aquellas actividades en las cuales nosotros nos ocupamos porque encontramos sentido para nosotros en nuestra vida. Encontrar esa actividad y encontrar una paga no es lo mismo. Y por supuesto, en un ámbito más bien, digamos, como clínico, aunque no necesariamente sometido a la salud mental, buscando, mejor dicho, la libertad, la autonomía. Ajá. La relación entre libertad y dinero siempre es opuesta. Si encuentras una actividad que te brinde dinero, tendrás que sacrificar parte de tu libertad. A veces es necesario, a veces no. Ujú. A veces es justo y necesario ocuparte en tu actividad creativa. A veces es justo y necesario dejarte ser. Y creo que eso es justamente lo que me molesta y me motiva en estos días. Puedo ser. Una observación para todos aquellos que me siguen y que me han estado enviando mensajes. Ánimo, ánimo, se los agradezco. Pero he estado durmiendo como no creí que yo podía dormir. Mi sueño es profundo y reparador la mayor parte del tiempo. No que me cueste trabajo despertar, de hecho despierto con mucha energía, con mucho ánimo, pero también los sueños que he tenido. Trabajando yo en atención a víctimas del delito, perdí el sueño, no les puedo decir que por días enteros, no, tenía otra calidad del sueño. Ajá.
A veces yo, dormido, pensaba en lo que iba a hacer al día siguiente. Voy a ir a esta escuela, voy a hablar con tantos cientos de alumnos, con tantos grupos de padres, voy a ir al Ministerio Público, voy a ir a la Fiscalía de Delitos Sexuales, voy a ir aquí, voy a ir allá, voy a ir al reclusorio. Eso no les he contado, la vez que estuve 9 horas capacitando a personal de penitenciarías sobre suicidio, un tema muy importante dentro de la comunidad de reclusorios. Pero ahí estuve yo, ese fui yo. Algunas capacitaciones fueron en persona, entrar al reclusorio como profesional independiente fue una cosa muy extraña para mí. Me recordó justamente aquel tiempo que trabajé para, digamos, estos centros de rehabilitación. Es un ambiente muy similar. Ajá. Pero por supuesto mucho más pesado el del reclusorio. Pero todo eso, digamos, al mismo tiempo que me daba un sentido profesional, me quitaba cierta calidad de sueño. Ahorita ya no tengo esa presión y despierto, y también por eso dejé tomar café últimamente. Trabajando en atención a víctimas de delito, medio dormía, así me iba a trabajar, café. Fup, fup, fup. Hacía lo que tenía que hacer. Enfrentaba el caso que tenía que atender. No recuerdo cuántas veces a cuántas fiscalías. 13 años, por Dios santo, 13 años. Al final sí tenía mi sueldo, al final sí tenía mi nómina, pero ahorita que no la tengo, digo, puedo dormir, puedo pasear a mi perro las veces que quiera, estar todo el día en la calle si quiero, puedo grabar las veces que quiera en el día, tengo esa energía, tengo esa capacidad, puedo tocar la guitarra, puedo hacer lo que quiera, puedo acostarme todo el día, jugar en el celular, bla, 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 ver redes sociales. Y ahorita, de hecho, nunca fui muy fan de las redes sociales, pero ahorita me he estado involucrando un tanto, ajá, en el crecimiento económico dentro de las redes sociales. Es una cuestión también que quisiera experimentar, ¿no? No nada más aquí en YouTube, sino todas. Saber cómo, saber qué tiene que hacer uno para crecer en redes sociales, en vistas, en etcétera, etcétera, etcétera. Marketing, economía, por no decir mi otra actividad legal, por supuesto, pero que de la cual no quiero hablar tanto en esto, en este medio. Tal vez no ahorita, tal vez después. Me da orgullo también lo que estoy haciendo, o bueno, lo que ahorita en estos momentos está haciendo la laptop. Pero, ¿a dónde me llevará? No lo sé, no lo sé, no tengo idea. Es parte también de la vida. Entregarse, ceder el control y decir, hasta aquí hice, a ver qué pasa. Queridas, queridos, ahora sí dejo hasta aquí. Dejo este video hasta aquí y me voy a descansar o no, tengo que hacer más videos. Tal vez no de esta naturaleza, pero sí de otra naturaleza. No estoy hablando de videos pornográficos. No, 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 queridas, queridos, tampoco me he abierto un OnlyFans. Estoy hablando de videos cortos, videos para TikTok, que yo quería aprender, videos para Instagram. Es algo que yo no sabía, pero ahí voy. Ahí vamos. Y no solo yo, queridas, queridos, ustedes también. A veces la batalla más importante es acabar el día y decir, me voy a dormir. Hasta mañana. Ahorita no lo voy a hacer otras cosas, pero queridas, queridos, que estén bien, cuídense mucho y que descansen.